Eso mismo, Juan Pablo. Bien. De vuelta, vamos a repasar la parte de diseño del SNAP y ver el criterio que me había faltado la clase pasada, y luego sí vamos a retomar la parte de las pérdidas. Entonces, habíamos visto la capacitancia del capacitor, la habíamos determinado la vez pasada, imponiendo que la tensión, o sea, criterio 1, ¿no? La tensión en el condensador, luego de que se realizó toda la conmutación de corriente, o sea, en el T-Fall, era 0,5 por U0. ¿Ah? El U0 era 300 voltios, así que esto es 150 voltios. ¿Ah? De vuelta, esto es un criterio de diseño, me fue dado por la letra. Yo podría tener otro, por ejemplo, podría tener que llegara a U0 justo. Y la vez pasada lo calculamos para los dos casos. Repasando un poquito, usted en el tiempo habíamos visto que era 1 sobre CS ¿sí? Por la IQ max, el valor que tiene de corriente que está circulando por la llave en el momento que voy a apagarla, es IQ max, por el cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Me estoy pisteando nada. Me faltó sobre CS. ¿Sí? Está bien. Entonces, si yo lo evalúo en T igual TS, me queda igual a 1 sobre CS y Q max sobre 2 por TS. Esto lo igual a 150 voltios, y de acá obtuve que CS es igual a 5.2 nanofarads. ¿Está? Bien. Y yo les dije, bueno, esto es con 0,5 U0. Y yo les porfié con, bueno, ¿qué pasa si lo hago a U0? No soy tan estricta con ese voltaje final. Bueno, en ese caso, en un CS, que lo voy a poner prima, y me queda 2.6 nanofarads. Esto es con U0. ¿Está? Bueno, y después surgió el dilema en la resistencia. Bueno, el cálculo de la resistencia, yo les dije, bueno, la resistencia tiene una función que es descargar el condensador mientras la llave está conduciendo. ¿Sí? Entonces, yo sé que más o menos el tiempo de descarga de un condensador es, a través de una resistencia, es 3 veces por RC, la constante de tiempo. Entonces, yo quiero que esto sea menor que mi delta mínimo por el periodo. Estos son RS y CS, no confundir con el condensador de salida. ¿Está? Y de acá yo despejé una RS que es igual a, si no mal recuerdo, 147 ohms. ¿Está? Y bueno, y esto es una cota superior, digamos, ¿no? La RS tiene que ser siempre menor que este valor, ¿no? En realidad acá
es esto. Y ahí Joaquín me dijo, que muy bien lo dijo, que también hay una cota inferior. ¿Sí? Que RS no puede tomar cualquier valor más chico que 147 ohmios. ¿Por qué? Porque, bueno, yo cierro la llave y tengo un circuito RC con un condensador cargado, a inicialmente U0, es decir, 300 voltios, y por tanto va a circular una corriente que lo va a descargar, pero esa corriente tiene un valor inicial de pico que está determinado, ¿no? Está I, bueno, IC. O sea, además cuando la llave está encendida, no solo viene la corriente que sale del condensador, sino que, bueno, empieza ya está circulando la corriente mismo, la de la inductancia, porque ya conmutó, y además está la corriente de recuperación inversa del diodo con el que conmutó esta llave en el encendido, ¿no? Entonces la idea es limitar la corriente del condensador, o sea, la que viene de la descarga del condensador. Y la corriente inicial, IC, en, no sé qué es, 0, ¿no? Va a ser igual a 300 voltios dividido RS. ¿Está? Y hay un criterio que estaba en el libro, ¿verdad? Que capaz lo vieron con Virginia, no me acordaba, que es, bueno, limitar esta corriente, la componente de la corriente por la llave, a 0.2 por la corriente que va a empezar a conducir, ¿no? Entonces en este caso va a ser el IQ mínimo. IQ mínimo es este punto de acá, ¿no? En el encendido, llega acá, y tiene este valor, que lo calculamos el otro día, 16,54. Entonces, de esta relación, si hacen las cuentas, van a tener que RS, no, creo que lo que hice fue bueno, si quieren hagan esta cuenta, pero yo lo que hice fue comparar a ver si con este valor de RS 147 se me cumplía esto. Y sí, porque si hacen 300 dividido RS les queda más o menos 2 con algo, 2 con poquito, pónganse de 2. Y esto les queda 0.2 por 16 con 54, les queda más o menos 3 amperes, así que me cumple la relación. ¿Está? Bueno, eso, ¿está? Con los dos criterios determino la resistencia. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, esto aclarado, vamos a ir a la parte que nos quedaba, que era el cálculo de las pérdidas y, en realidad, el cálculo de la eficiencia y por tanto el cálculo de las pérdidas, que en este caso estamos englobándolas todas en, bueno, en la potencia disipada por la llave. Y lo que nos pedía el problema era que lo calculáramos para el caso que no tengo esnábar y para el caso que sí tengo esnábar, para efectivamente evaluar qué efectos está teniendo. Si me sirve para algo. Entonces, tenemos que, vamos a calcular,
pérdidas sin nada. Bien. Entonces, ustedes saben que las pérdidas las podemos clasificar en tres, ¿no? Las pérdidas en el encendido, las pérdidas en la conducción y las pérdidas del apagado, ¿no? Y todo lo calculamos como potencia media disipada, ¿no? Entonces, las pérdidas en el encendido, ya sé que esto ya lo vimos el otro día, pero no está mal repasado tampoco. Las pérdidas en el encendido yo tengo la situación en la cual la tensión se mantiene en un cero. Acuérdense que una cosa que íbamos a hacer era despreciar el tiempo de bajada del cero, ¿tá? Y la corriente empieza a subir. Entonces yo tengo una corriente lineal, una tensión U0, constante, y entonces la multiplicación de esto también te queda más o menos como un triangulito. Entonces la potencia va a ser el área de ese triángulo y Q min, o sea, la corriente a la cual va a llegar, por U0, por el tiempo de subida del T-RAIS, que es un parámetro de las hojas de datos, que ya lo anotamos allá, dividido 2, ¿ah? Y esto es energía, entonces, para tener la potencia media disipada, multiplico por la frecuencia. ¿Ah? Y este valor yo ya lo había anotado, pero lo vamos a anotar de vuelta, que es 19,6 watts. Luego las pérdidas en conducción. Esto lo calculamos como, o sea, sabemos que el MOSFET durante la conducción se puede modelar, o sea, sus caídas de tensión durante conducción se puede modelar con una resistencia. Una resistencia a la que le llamo RDS ON, que también es un parámetro de las hojas de datos, que se da a una cierta temperatura y que por tanto, para adaptarlo a nuestro problema, que sabemos la temperatura de juntura máxima a la que vamos a llegar, tuvimos que ir a la hoja de datos y no solo relevar el RDS-ON a una cierta temperatura, sino el coeficiente multiplicativo a la temperatura que yo voy a operar la llave, ¿no? Entonces, esto estaba en las características eléctricas, esto estaba en una de las gráficas de la hoja de datos, ¿no? Por la corriente, por la llave, RMS al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la parte que lleva como más cuentito. Porque sería muy fácil si la corriente fuera constante, pero no lo es, tiene esta forma de rampa, así que se nos complica un poco más. Entonces, esto es RDS-ON por la corriente RMS al cuadrado. Entonces, esto es 1 sobre T por la integral de 0 a delta T, porque es el periodo que yo la estoy asumiendo distinta de 0, periodo de conducción, y la forma la expresión analítica de la corriente la podemos determinar como IQ min más delta I, ¿no? Este delta I que tenemos acá, por T sobre delta T. Todo esto al cuadrado de T. ¿Decidieron hasta acá? Bueno,
no demorarnos, no vamos a hacer las cuentas, pero esto ustedes lo saben hacer. ¿Ah? Tengo que desarrollar este cuadrado y después tengo que integrar cada uno de los términos. Son todos polinomios, así que es fácil de integrar y valores del t. Entonces, vamos a poner la expresión final para que ustedes después chequeen o si encuentran un error me avisan. Esto me va a quedar pérdidas en conducción se pueden terminar expresando como RDS on por F, ¿no? Esto F por delta T por I min al cuadrado más I Q min. Perdón, no me quedó mal esto. Más el último término es delta I al cuadrado sobre 3. Y esto resulta en las pérdidas de conducción de 115,6 watts. ¿Ah? Bien. Nos falta calcular las pérdidas en el apagado, que es una expresión muy similar a las pérdidas en el encendido, con y sin el SNAP. Estos dos valores se van a mantener para los dos casos, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a dejar anotados en algún lado. Por ejemplo, acá con los valores de capacitancia. Así podemos. Dejarlos. Bien. Entonces, bueno, ahora sí, pérdidas en el apagado. Sin el SNAP, voy a tener que, vale, un 0, en este caso por IQ max, porque es la corriente que tiene la llave cuando decide apagarse, por el T-Fall, dividido 2, por la frecuencia. Y esto da no tengo, 23,3 watts.
¿Está? Entonces, pasamos. A dar pérdidas con esto. En ese caso, ahora sí, acuérdense que con el SNAVER lo que va a suceder es que me va a cambiar la evolución de la tensión, ¿no? Que la tensión va a subir al mismo tiempo que la llave va a bajar y va a subir de una forma distinta. Va a subir. Si la corriente baja de una forma lineal, sabemos que la corriente por el condensador está yendo de una forma lineal. Entonces yo venía con la tensión, que era medio rampita, y acá mismo empieza a subir. Y sube así la tensión, que cuando la corriente termina de circular por la llave, y ahora está circulando por el condensador solamente, acá dijimos, bueno, llega a 0,5 U0. Después sigue de forma lineal hasta que llegue a U0. Entonces el tramo que me interesa es este TF, pero que ahora ya no es tan sencillo de calcular como en el caso anterior. Ahora sí voy a tener que hacer la integral de la corriente por la tensión, como cualquier potencia media que quiera calcular, ¿no? Entonces este le voy a llamar SS y esta va a ser EO. ¿Ah? Y esto va a ser igual a 1 sobre T, o F, por la integral de 0 a TF, que es el momento en que la potencia disipada no es nula, por la corriente y Q de T por QQ de T. ¿Está? Y ahora vamos a sustituir por las expresiones de cada uno. Ya si sustituyo 1 sobre T por F, F. Bueno, la corriente lineal va de IQmax a 0. Así que esto va a tener una expresión IQmax por 1 menos T sobre TF. Está bien, esto si yo algo en T igual 0, ¿no? Poniéndome en el origen acá. Esto me queda IQmax, vale IQmax. Si yo evalúo en TF sobre TF, 1 menos 1, me da 0. ¿Está? Y como siempre me quedo sin lugar, me pongo acá abajo. La expresión de la tensión, la habíamos visto recién hace un ratito para repasar cómo era el SNAVER, es 1 sobre CS por IQmax sobre 2 por T cuadrado sobre TF. ¿Ah? Y todo esto de T. ¿Esto me guardo? ¿Alguien
¿Tiene objeciones? Bien. ¿Está? Entonces, desarrollan, de vuelta tengo polinomios, fácil de integrar, y esto les va a quedar expresión de linda. F sobre 2 y Pumax cuadrado sobre CF por F cuadrado sobre 2. ¿Ah? Y esto me da 1.93 watts. Observen la diferencia, ¿no? Entre sin snabber y con snabber. Es abismal, ¿no? Digo, qué maravilla. ¿Alguien se da cuenta qué me está faltando considerar? Porque claramente si yo digo, bueno, las pérdidas en encendido son esas, y en conducción son esas, siempre son las mismas, tanto con el snabber como sin el snabber. En el apagado la diferencia es, bueno, tengo, ¿cómo es? Esta potencia disipada y tengo esta potencia disipada, es realmente diferente, entonces estoy mejorando mi eficiencia con este snabber, ¿no? ¿Alguien ve algún problema, algo que no estoy considerando? Bueno, sí, hay algo que no estoy considerando, porque hasta ahora estoy viendo las pérdidas disipadas en la llave. Pero me falta algo, ¿no? En la conducción yo le dije, bueno, es igual, pero no es tan igual. ¿Por qué? Porque durante la conducción, ¿se acuerdan que justo estuvimos hablando de eso? Que tiene que pasar que el condensador se descargue. Y el condensador se tiene que descargar a través de esta resistencia, y la resistencia es un elemento disipativo. Así que en realidad estoy generando pérdidas. Vamos a ver qué tan grave es este agregado, ¿no? Estas pérdidas agregadas que yo no las tenía antes. Y a ver. Vamos a anotar esto de acá arriba. O sin snabber me dan 23,3. Bien. Entonces, lo que resta es saber qué pérdidas son del snabber mismo. Que me agregan el hecho de tenerlo ahí. ¿A alguien se le ocurre cómo calcularlas? ¿Qué pasa mientras se está produciendo el apagado? Que se está, que la corriente se está yendo por el condensador. ¿Qué está pasando con el condensador? Se está cargando, ¿no? ¿Y eso qué implica? ¿Qué está acumulando el condensador?
Energía. Energía. ¿Y cómo es la expresión de la energía acumulada en un condensador? Luego que queda con una tensión fija o cero, ¿no? Un medio de C por B cuadrado, Ahí o va. sea, U0 cuadrado. Un medio de CS por U0 cuadrado. Esta es la energía que acumuló el condensador. Y esta es la energía que va a tener que disipar durante la conducción. ¿Ah? Entonces, esto es energía. Para que sea potencia, multiplico por esto. Y esta cuenta, si ustedes sustituyen los valores, ¿no? El CS que calculamos, que es este de acá arriba, por U0, por F, les va a dar 23,4 watts. Así que, todo muy lindo, yo disminuí las pérdidas en el apagado, pero agregué un montón de pérdidas más. ¿No? Entonces, este nada no me está mejorando en absoluto. Estoy agregando componentes para empeorar, mi desempeño. ¿Se dan cuenta? Y por eso yo insistí tanto en, bueno, este criterio de acá. Y les insistía, bueno, yo podría hacer algo menos estricto y podría hacer esto. ¿Ah? Y también me mejoraría. En este caso, tenemos que el condensador vale 2,6 nanofaradios. ¿Ah? Entonces, vamos a ver cómo me afecta con ese condensador, ¿sí? Efectivamente, ahí tengo alguna mejora. A ver si yo te das cuenta. Bueno. ¿Saben qué? No hice las cuentas, así que uno de ustedes que calcule esto con CS igual y 2,6 nanofaradios y alguien que me calcule esto con CS 2,6 nanofaradios. Voy a nombrar gente que no sé si está ahí. ¿Ah? Simón Santos, me vas a calcular esto. Esto de acá. Y Sebastián Benítez, me vas a calcular esto de acá. Y si no tiene micrófono, lo escriben en el chat, porque estoy viendo ahora en este momento. Puedo... ¿No te van a dar la mitad y el doble? Tipo, Perdón. A ver. Sí, ¿quién? la de abajo no te daría el doble y la de arriba la mitad. La de abajo, y sí, es bastante evidente, ¿no? Quería que participaran los demás, pero está bien. Perdón. No, En ya silencio. está. Pero tenés razón porque el condensador se reduce a la mitad, entonces esto va a ser el doble, pero el doble en este caso son 4 watts, ¿no? De más o menos 2,6 nanofaradios. Y esto va a ser Ese me quedó 11,7. 11,7, ya. 11,7 watts CS. Y observen que ahí sí, ¿no? Yo ahí tengo más o menos 12 watts, más o menos 4 watts. Entonces en total tengo 16 watts. Y ahí sí es menor que estos 23,3 watts que tengo acá. Y ahí sí estoy haciendo una mejora de eficiencia de mi convertidor. Así que ojo, cuando les toque, cuando estén diseñando convertidores, ojo cuando les toque tomar un criterio al respecto. Digo, puedo ser súper estricta y decir, recién llega a 0,5
por U0, pero después termina empeorando. Así que bueno, es un tema de compromiso. ¿No? Bien, entonces acá terminamos con el problema 2 del examen de julio 2014. Vamos a pasar al otro problema. Vamos a ver la letra. Perdón, ¿alguien tiene dudas? Bueno. Entonces, vamos con el otro problema, que también es de un segundo parcial de 2013, y que por lo tanto, como les mencionaba antes, este tema se daba en la segunda parte, todo convertidores de CDC se daba en la segunda parte, entonces hay partes que no vamos a hacer, nos vamos a centrar en la última parte, que es lo que efectivamente estamos dando ahora. ¿Ah? Lo anterior, las partes A, B y C, son de cosas que ya vimos, ¿no? Calcular inductancias, determinar ciclos de trabajo, y esas cosas. Nos centramos en lo térmico. Entonces la cuestión dice así: una fuente que suministra 13,8 voltios, 10 amperes, se implementa como un flyback en conducción discontinua. ¿Se acuerdan que en general el flyback lo tratábamos de operar en conducción discontinua porque la transferencia es lineal con delta? La fuente se alimenta a una tensión de alterna. Esto es algo curioso, que creo que no vimos nosotros en ejercicios, pero ustedes capaz que sí lo hicieron, que me da la tensión de alterna, no de la continua entrada, ¿no? Una tensión de alterna de 110 voltios más menos 20%, a través de un rectificador ideal con su correspondiente condensador polarizado prácticamente nulo. ¿Ah? Tiene un rectificador, acá no dice, pero en realidad es un rectificador de diodos, para que sea más fácil, y tiene un condensador para el ripple, ¿no? O rizado en español, que es prácticamente nulo. Entonces con esos datos ya se tienen que dar cuenta cuál es la tensión de entrada de continua. Ahora lo vemos. La llave se implementa con un MOSFET IRFP50, cuya hoja de datos se adjunta. Ahora es muy parecida a la hoja de datos que vimos la vez pasada. La inductancia del primario del convertidor es de 110 microhenrios. La frecuencia del PWM es 100 kHz con un ciclo de trabajo mínimo de 0,06. La temperatura ambiente máxima es de 50 grados Celsius. Entonces, repasemos un poquito las primeras partes. ¿Ah? La primera parte es determinar la carga mínima de la fuente para que la misma funcione correctamente en vacío. Creo que conmigo no hicieron ningún ejercicio de esto, pero seguramente ustedes hicieron para el primer parcial, y seguramente Virginia les mencionó que en general nunca se deja un convertidor de CDC en vacío. Siempre tiene ya conectado en sus bornes una resistencia de un valor relativamente alto para que consuma una pequeña corriente cuando tengo ciclo de trabajo mínimo. ¿Tá? La parte B es, bueno, determinar el ciclo de trabajo máximo, y ahí hay que ver cuál es la tensión de entrada mínima que se va a tener. Y la parte C es calcular el valor de la inductancia del secundario del convertidor. Acá las condiciones clásicas que son, bueno, en el límite de conducción continua, yo quiero que siga funcionando mi convertidor correctamente, y que para todo el resto de mis puntos de operación esté siempre en modo de conducción discontinua para el caso del flyback. Así que nos vamos a centrar en la parte D, que es lo que nos atañe en esta parte del curso, que es calcular la resistencia térmica del disipador del MOSFET si la temperatura de juntura no puede pasar de 110 grados Celsius. Esto de calcular la resistencia térmica de un disipador lo veíamos para los tiristores, pero también se aplica a cualquier tipo de llave. La ventaja de estas llaves, de los convertidores de CDC, es que la frecuencia es tan alta, ¿no? La frecuencia de switcheo es tan alta que yo puedo trabajar perfectamente con potencias medias. ¿No? En el tiristor tenía que ver toda la evolución porque estaba un tiempo grande conduciendo y un tiempo grande
en relativo a estos tiempos de acá, ¿no? Milisegundos es un tiempo grande. Sin conducir, entonces ya teníamos que tener más en cuenta cómo era la evolución de la temperatura. Acá no tanto, entonces es bastante fácil. Bien, entonces, vayan bichando la letra y anotándose las cosas mientras yo borro el pizarrón, que eso me va a llevar un rato. Bien, pizarrón limpio. Vamos a volver a él. Che, nadie me dijo que no estaba compartiendo el problema. Gracias. Ta. Ya veo la atención. En fin, fuentes, flyback. Esto es el problema 1 del segundo parcial de 2013. Ta. Entonces dijimos que es un flyback en modo conducción discontinua. Tiene un delta mínimo que no nos va a importar igual, pero que es de 0,06. Una frecuencia de switcheo del PWM de 100 kHz. La tensión de salida es 13,8 voltios. La corriente de salida máxima es de 10 amperes. Sabemos que la temperatura ambiente máxima es de 50 grados Celsius. Y no me acuerdo de más. Bien. ¿Qué me pueden decir del flyback? ¿Qué me dice cómo es la transferencia U0 sobre UD para el modo conducción discontinua? Lo vieron hace un par de semanas para el parcial.
Bueno, es delta por, no recuerdo, R0 T 2 LP. Right. ¿Ah? El lineal con delta. Bien. LP es un dato también del problema. Pero era 110 microhenrios. R0 es una forma de modelar la carga. R0 siempre va a ser Q0 sobre 0. ¿No? Por lo cual lo pongo. Y T es 1 sobre la frecuencia que está ahí. ¿Ah? Bueno, ¿y qué más me puedes decir del playback? Por ejemplo, vamos a dibujar el circuito para recordar un poquito. Yo tengo dos bobinas, una llave. Esto está conectado más o menos UD. Esta es LP. LS está bobinado al revés. Y esta es la llave Q. ¿Tá? Que en esta parte del curso nos estamos centrando en la llave Q. Bien. ¿Y qué es lo que me importa? Me importa la corriente que va por la llave Q y me importa la tensión sobre la llave Q. ¿Alguien me puede decir cómo es la evolución de la corriente por la llave Q en playback? La llave está cerrada. Tengo UD sobre la bobina. Tengo una cierta corriente. Crece linealmente. ¿Cómo? ¿Que no escuché? Crece linealmente, ¿no? La corriente. Crece linealmente. Ahí va, perfecto. Yo sé que esto es un repaso, ¿ah? Yo sé que esto ya lo vi. Pero es importante que se acuerden, porque todavía no terminó. Todavía tiene el general. Entonces, la corriente IQ es igual a la corriente IP del primario del transformador, de la bobina. Y el playback, ¿se acuerdan? Tiene la particularidad que, además estando en modo evolución discontinua, voy a tener una evolución así, lineal, creciente, y luego va a hacerse C. Hasta T, y me empieza a crecer de vuelta. ¿Ah? La pendiente de esta esto es IQ, ¿ah? Que es igual a IP. La pendiente es igual a UD sobre LP. Ahí tenemos acá un valor máximo, que va a ser UD sobre LP por delta T. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, tenemos esta situación. UD, todavía no lo dijimos, pero en realidad UD no tenemos este dato. Tenemos el dato de UAC, ¿no? El lado de alterna,
es igual a 110 voltios más menos 20%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es UD? ¿Cómo lo termino de calcular? Vamos a hacer un dibujito para que se vea más fácil. Yo tengo mi red de alternas, ¿no? Estoy conectado a un rectificador de diodos. Es lo que hay en la mayoría de las fuentes de continua que tenemos. Primero tenemos un rectificador de diodos para hacer una rectificación no controlada, ¿no? Tengo mi tensión de alterna, acá tengo un condensador, que lo asumo lo suficientemente grande como para que el rizado de la salida sea nulo, ¿no? Y acá tengo recién UD, ¿no? Esta es la tensión UA, UB, UC, ¿no? Y acá hay más o menos 110 voltios más o menos 20% entre fases. A la salida del rectificador de diodos, ¿qué tengo yo? Tengo los famosos globitos. Tengo acá, y tengo los globitos. Y luego del condensador, ¿qué tengo? Si el condensador es muy grande, tal que el ripple es nulo. El ripple que es esto para que no lo vean. Que en la altura de estos globitos, ¿no? La idea es que yo acá tengo una tensión de continua fija. ¿Se acuerdan cuál era la altura de los globitos en un rectificador de diodos? ¿No te queda 110 por raíz de 2? Más o menos 20%. ¿A qué te estás refiriendo? ¿A la altura de esta de los globitos? Al valor de continua, de voltaje Bueno, sí, continuo, ¿no? ahí va. Para los que capaz que no lo vieron tan fácil, ahí está perfecto, ¿no? Yo acá, bueno, entre acá y acá tengo, o sea, sin el condensador yo tendría estos globitos de acá que tienen una altura que es raíz de 2 por 110, ¿no? 110 más menos 20%. Si yo tengo el condensador, yo voy a tener algo que filtre y va a tender a el valor de pico de esos globitos. Entonces, de acuerdo, como decía el compañero, yo acá UD va a ser entonces raíz de 2 por 110 más menos 20%. ¿Lo vieron todos? Está. Bueno, eso es un detalle de cómo determinar la UD, que a veces los problemas están planteados así. ¿Ah? Tengo un rectificador de diodos simple, y bueno, ustedes se tienen que dar cuenta, cómo es la salida del rectificador de diodos. Está el pico, si yo tengo un condensador, va a ser el valor de pico, va a ser raíz de 2 por eso. Está. Ahora lo pongo en los datos.
Entonces, UD está. Así que, sabemos cómo es UD, tenemos el dato de LP, tenemos la expresión de la transferencia, así que podemos conocer la corriente por la llave. ¿Está? Ya sé que todavía no estoy avanzando en la letra del problema, pero esto es, en realidad esto es un repaso de Flyby. ¿Quién me dice cómo es la tensión sobre la llave? Mientras está conduciendo, ¿cómo es la tensión sobre la llave? Acuérdense que la llave es un MOSFET. Mientras está conduciendo, la llave está cerrada. ¿Cómo es más o menos la evolución de la tensión sobre la llave? Esta tensión, sobre acá. Ahí sería casi nula, ¿no? Es casi nula, idealmente sería nula, pero como habíamos mencionado antes, siempre hay una pequeña conducción, una pequeña tensión de conducción que está determinada por la RDS-ON. Es un MOSFET, tiene una resistencia en conducción. Entonces va a tener más o menos una evolución así chiquitita, pero proporcional a la corriente. Y luego, cuando está bloqueando, ¿qué tensión hay sobre la llave cuando bloquea? Cuando está abierta y Tenés está... ¿De vuelta, perdón? la tensión O sub D, Bueno, que hay ¿te diste tan cuenta? No, o sea, yo pensaba que era O sub D, pero... Bueno, a ver, va por ahí, de acuerdo. Pero acuérdense, ¿qué era lo que pasaba en el flyback? Yo tengo un sub de acá, ¿está bien? Entonces yo cerraba la llave, circulaba una corriente por KLP, este diodo impide que circule la corriente que circularía por cómo están los puntos, digamos, en este lado del transformador, pero cuando yo abro la llave, los voltajes inducidos en las bobinas hacen que este diodo entre en conducción, ¿no? Se induzca entonces una tensión en esta bobina, ¿no? Que va a estar determinada por esta U0, esta U0 va a estar acá, y por acá no va a circular corriente, pero sí va a haber una tensión inducida en este otro bobinado. ¿De acuerdo? Va a tener, si tengo U0 así acá, voy a tener U0 así acá. ¿Ah? Entonces, mientras la llave está abierta, voy a tener inducido acá, en esta polaridad, U0. U0, perdón, no, por NP sobre NS. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la tensión sobre la llave, si hace en la malla, no es más que UD más NP sobre NS por U0. Entonces, yo voy a tener, o sea, es mayor la tensión. Voy a tener este valor, UD más U0 por NP sobre NS. ¿Sí? Bueno, esto es repasito. Venga, vamos a empezar a subir. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el problema? En su parte, no me acuerdo si C o D, nos pide calcular la resistencia térmica del disipador.
O sea, yo esta llave, la llave que voy a usar para el playbook, la voy a poner en un disipador para poder controlar su temperatura. ¿Ah? Esto es tal que la temperatura de juntura máxima sea 110 grados Celsius. Creo que esa era. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una llave, ¿verdad? Esto no tiene la complicación de ver si es módulo de 2 llaves o todas las cosas que teníamos en la fuente de pistores. ¿Ah? Tengo una llave, un disipador, ¿sí? Una llave, un encapsulado, un disipador. Entonces yo voy a tener un circuito térmico, ahora, temperatura de juntura, vamos a reparar. La resistencia térmica de juntura case, que es dato de hoja de datos, ahora lo vamos a ver. Temperatura de case, resistencia térmica de case 5, acá tengo el disipador, que es la temperatura TS, y por último la resistencia térmica sin ambiente y la temperatura del ambiente. Vamos a la hoja de datos para determinar estos valores. Voy a compartir la hoja de datos y me van a avisar si no lo hice. Ahora sí. Ah, acá estaba la letra, esa que les quería mostrar hace un rato y no lo logré. Acá está la hoja de datos. Vamos a agarrar todos los datos que precisamos, en particular. En particular tenemos esto de acá, estos dos. ¿Ah? La resistencia térmica de juntura case es de 0,65 grados Celsius por watt, y la resistencia térmica de de case zinc, 0,24 grados Celsius por watt. ¿Tá? Voy anotando esos valores para ya tenerlos. Y bueno, pregunta. Que tengo ese circuito térmico, ¿no? Que ahora vamos a brevemente volver a él. Tengo ese circuito térmico. ¿Qué es lo que me falta para completar ese circuito térmico? ¿Cuál es la variable que de alguna forma regula la temperatura? La potencia media. La potencia media disipada, de acuerdo. Entonces eso es lo que tenemos que hallar, que ya lo hicimos la vez pasada, pero ahora tenemos que adaptarnos a las formas de ondas del Playdog. Para eso, entonces, voy a volver a la hoja de datos. Y vamos a agarrar los valores que precisamos para hacer ese cálculo, ¿no? De vuelta tengo la RDS-ON, que tenemos que igual chequear su coeficiente multiplicativo a la temperatura que nosotros queremos. Eso, después, ¿qué más me falta? Preciso, además, volvemos. Preciso además el tiempo, ¿dónde está? Ahí va. El T-rise
capaz que no lo ahora vamos a ver si lo preciso o no lo preciso, y el T-Fall. ¿De acuerdo? Está 39 nanosegundos, el T-Rise es 38 nanosegundos, y la regresión era 1,2. Ahora anoto todo. Voy a verlo con todo porque no vamos a olvidar. Hoja de datos. T-Rise 38 nanosegundos. T-Fall 39 nanosegundos. Y RTS-ON, el valor a 25 grados Celsius es de 1,2 ohmios, y ahora vamos a ver el factor por el cual lo tengo que multiplicar. Espera. De vuelta, vamos a las gráficas. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y yo les decía que en la letra, decía que queremos ver que la temperatura máxima de juntura entonces es 110 grados Celsius. ¿Tá? Yo tengo acá 100, 120, más o menos 110 en el medio. ¿Tá? Asumo que el factor multiplicativo es 2. ¿De acuerdo? Así que volvamos al problema. ¿Tá? Esto de acá es por 2, es igual a 2,4 ohmios. Y como recién les preguntaba, y me contestaron bien, acá me falta entonces, bueno, ver la potencia media disipada. Y de vuelta, ¿no? Tengo estas dos formas de onda, así que ya tengo toda la información que necesito para ese cálculo. Observen una cosa, que es que como la corriente arranca en cero, ¿sí? No tengo que calcular las potencias del encendido, ¿ah? Porque mi llave no es que para conducir tiene que llegar a un cierto valor de corriente IQ-min, ¿no? Como era el ejercicio pasado. Acá parte de corriente igual a cero. Entonces, no tengo pérdidas de encendido. Tengo todo pérdidas de conducción y pérdidas de apagado. ¿No? ¿No? Si vemos el apagado, sabemos que va a ser un poquito así. Por eso medio que ya les adelanté que el T-Rise medio que en esta aplicación no nos importa tanto, nos importa el T-Fall y en la regresión. ¿Ah? Entonces, ¿qué puedo borrar? ¿Qué puedo borrar? Bueno, voy a escribir acá. Bueno, entonces, pérdidas de conducción. Va a ser RDS-ON por, otra vez, el valor al cuadrado del valor RMS de la corriente cuadrada. Eso es 1 sobre T o F, como prefieran, por la integral de 0 a delta T de UD sobre LP por delta T, no, por delta por el tiempo, ¿no? Esto genérico, sobre delta T. Esto al cuadrado de T.
En este caso es más sencillo, ¿no? Que la vez anterior. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Alguien tiene objeciones? Está. Entonces, ya que es más fácil, vamos a hacer un poco más de cuentas. ¿Qué hora es? Bien. S on por F por, si integro esto, me va a quedar al cubo, hay un tercio, UD sobre el EP por, bueno, me va a quedar delta T al cubo sobre delta T. ¿Ah? Esto lo puedo sacar acá y tengo al cuadrado. Bien, estas son las pérdidas en conducción. Observen que me depende tanto de UD como de delta. ¿Tá? Entonces voy a tener que hacer un análisis, ahora lo vamos a ver. Voy a tener que primero sustituir uno en función del otro, voy a sacar delta. ¿Alguien me dijo algo? Voy a sustituir delta por su expresión con la transferencia, o al revés, para que me quede una sola variable. Ahora lo hacemos, ¿no? Luego, las pérdidas en el apagado. En este caso no tengo ningún snabber, tengo una tensión fija, que va a ser UD más U0, UD más U0 por NP sobre NS. ¿Tá? Y esto va a ser por el valor máximo de la corriente a la cual llegué. Este valor es UD sobre LP por delta T, ¿no? Este es el valor máximo al que llegue, costo por el tiempo de bajada del T-fall por la frecuencia. ¿Está? Bueno, ya que tengo estas expresiones, voy a borrar las. Digo, hasta acá llegamos bien. Voy a borrar las gráficas, así tengo más lugar. Como siempre me quedo sin lugar. ¿Está? Y vamos a hacer las sustituciones correspondientes. Entonces, en conducción, voy a tener que RDS on dividido 3 estoy pensando, no, creo que está bien. Ustedes revisen todo esto, ¿no? RDS on dividido 3 por F por V sobre LP. Voy a borrar esto también. Acuérdenselo. Y bueno, delta por. Pará. Ya me pique. No. No dije nada.
delta cuadrado, puedo despejar delta de acá, que va a ser U0 sobre UD, por todo esto pasado para el otro lado, al cuadrado, me queda esto al cuadrado, esto sin la raíz. ¿Ah? Entonces, voy a tener U0 sobre UD al cuadrado por 2LP sobre R0T ¿está? Por T al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, si me equivoqué me avisan, ¿está? Esta no se me va, sino un T acá, sino un T acá. Y se me va un UD acá y este me va a quedar sin el cuadrado. ¿Ah? ¿Cuándo las pérdidas en conducción son máximas? Acá en esta expresión hay dos cosas que varían, ¿no? Una es R0, pero evidentemente yo voy a evaluar cuando estoy entregando la corriente máxima. Entonces voy a evaluar con R0 mínimo. ¿Está? ¿Qué otra cosa me puede variar? Esto, la UD, ¿no? La UD es algo que yo no preveo, depende de la red. Entonces, ¿cuándo voy a tener más pérdidas de conducción? ¿En qué caso? Con la U de mínima. Con la UD mínima. ¿Está? Entonces, estas son máximas con UD mínima. ¿Ah? Y las pérdidas del apagado, también hago una. Va a ser UD más U0 ¿ah? Por UD sobre el LP. UD por delta lo puedo sustituir acá, paso el UD para acá. Esto me queda 1 sobre LP y me va a quedar U0 por raíz de 2LP R0T. ¿Ah? Esto es UD por delta. ¿Ah? Tengo otro T, tengo TF y tengo la frecuencia. Bueno, en este caso, las pérdidas en el apagado, ¿cuándo son máximas? Mismo análisis que recién hicieron. ¿Ah? Lo único que me puede variar, que yo no puedo controlar, es la tensión de entrada. En este caso, ¿cuándo las pérdidas en el apagado son máximas? UD está acá arriba, ¿no? Ya no está ahí abajo. Así que esto va a ser máximo con UD máximo. Entonces, se nos presenta de vuelta, de la misma forma que la parte anterior, que creo que teníamos también una cosa para elegir, ¿no? De que para la corriente máxima teníamos o que su rifle fuera máximo, su valor medio fuera máximo, y teníamos que ver en cuál nos daba el peor caso. Esto es lo mismo, tenemos que evaluar las pérdidas, la suma de estas dos potencias disipadas, tanto para la tensión de entrada mínima como para la tensión de entrada máxima. Evalúo para esos dos casos
y me quedo con la que me da mayor. ¿Ah? No me voy a poner a hacer las cuentas, pero les cuento que a mí me dio que el máximo me termina dando con el caso de U de mínimo, ¿tá? Y me da unas pérdidas totales de pérdida de 11,2 watts. Entonces, bueno, resumidamente, tienen que, bueno, hayan estas dos pérdidas, ven en qué condición da la mayor, las pérdidas máximas, y luego que ya tenemos este valor, ahora sí, vamos al circuito térmico y determinamos la resistencia del disipador que tenemos que poner ahí. Una pregunta. Sí, El 11,2, ese es evaluando las dos ecuaciones con U de mínimo, entonces. claro, sí, o sea, vos tenés que evaluar las pérdidas totales, ¿no? Sumar P con y P off para el mismo UD, ¿no? Claro, Eso es lo que por tenés que eso. Ah, hacer. Sí. está impecable. Bien, bueno, entonces. Ahora sí, la ecuación que ustedes ya conocen de sobra, pero bueno, la aplicaban solamente a directores. Que es, bueno, la malla esta, ¿no? La ley de Ohm esta térmica, que es PJ menos PA es igual a la potencia disipada, que es este valor que hallamos acá, por la resistencia térmica de juntura case más resistencia térmica del case al disipador más la resistencia térmica del disipador al ambiente y ya. ¿Ah? Entonces, estos datos ya los conocemos en la hoja de datos, esto es lo que vamos a calcular. Tenemos un valor, una cota superior para la temperatura de juntura. Entonces, de acá, despejamos que la resistencia térmica del disipador tiene que ser menor o igual a 4,5 grados Celsius por watt. Y eso es todo. En la resolución del problema del parcial, da distinto la potencia disipada, les da como 13 watts, así que o yo tengo un error de cuentas o ellos tienen un error de cuentas, así que chequenlo, si les llega a dar distinto, me comentan y yo reviso. ¿No? Bueno, entonces, esto Una es... pregunta. Sí, decime. Ay, se trancó todo. ¿Usaste U de max o U de min? Al final usé U de min, ¿no? Porque lo que les mencionaba, Ahí va. evalué en las dos condiciones y me dio más con U de min. Con U de max, si quieren, les pongo ahí para que tengan. Esto es U de min. Y después con U de max me dio 8 watts más o menos. Esto es con U de max. Por eso me seguí con esta potencia. Impecable. Bueno, ¿alguna duda más?
Bueno, entonces, si no hay más dudas, dejamos la clase por acá y nos vemos la próxima. Y el miércoles arrancan con Gonzalo el tema de inversores. Ah, que es es el penúltimo tema que vamos a ver. Isabel, yo Sí. tengo una pregunta antes. Decime. El tema de, o sea, este tema para ir practicando y eso, haciendo ejercicios Mm. con parciales y todo lo que ya vimos, agregándolo. O sea, los de CDC. Claro, a ver, a partir de 2018 son los segundos parciales, seguro. Y, y bueno, y antes también, siempre son segundos parciales. Lo que va a tener es que antes de 2018 van a tener partes de, de cosas que ya hicieron, que ya fueron evaluadas para el primer parcial, ¿no? Como esta, que tenía todo una parte que ya hicimos muchos ejercicios de eso, por eso no quise aburrirlos con eso. Que tampoco está mal que practiquen, ¿no? Y recuerden cómo era, este, cómo era que calculaban todas esas cosas, ¿no? Es reafirmar conceptos. Pero siempre es segundos parciales. Ok, bien. O sea que siempre es parte de un ejercicio más grande que es lo que vimos ya. Sí, 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 seguramente. Está. Buenísimo. Gracias. Bien, ¿no? Bueno, entonces dejamos por acá y nos vemos la próxima, que no sé cuándo va a ser. Así que la próxima es con Gonzalo. Chaucito, nos vemos.